16:14 de Marcos. Trataré de ser breve como siempre trato. Espero que esta vez pueda. 16:14 de Marcos. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó, o sea, les reclamó, les corrigió, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Quiénes eran estos 11? Todavía había incredulidad en ellos y todavía había dureza de corazón. Entonces le va a bendecir y le va a dar esperanza a lo que Dios quiere hacer en esta mañana. Dice Jesús que les reprochó, los corrigió, les jaló la oreja por su incredulidad. 3 años y seguían incrédulos. 3 años y seguían duros de corazón, porque habían creído a los que le habían visto resucitado. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea, no creyeron en el mensaje de Marta y María. De las dos Marías. No creyeron en el mensaje de resurrección. Y Jesús les dijo: ustedes no creyeron cuando María vino a predicarles y a decirles que yo resucité. No creyeron. Entonces los 11 que estaban ahí eran gente que todavía no creían con fluidez y gente dura de corazón. Pero a pesar de la dureza de corazón y de la incredulidad, diga conmigo: bueno es el Señor. Él no anda enviando gente perfecta. ¿Se da cuenta? Miren lo que dice el verso 15. Y les dijo a estos mismos, a estos medios incrédulos y a estos de duro de corazón, y por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. Jesús no se complicó el asunto. Jesús nos dijo: bueno, ustedes todavía no están tan santos, ustedes todavía no están tan perfectos, ustedes todavía no son lo que yo quisiera, todavía hay incredulidad, todavía hay dureza de corazón, así que nadie me va a predicar. Jesús no se complicó. Jesús dijo: bueno, este asunto de incredulidad y dureza de corazón lo vamos a ir arreglando en el camino, pero necesito que vayan y prediquen por todo el mundo este evangelio. Ahora, esta gran comisión Jesús no la entregó a gente perfecta. Jesús no la entregó a gente santa o espiritualmente madura. Jesús se la confió a 11 hombres que todavía no creían bien y que todavía de alguna manera u otra había dureza en su corazón. No eran gente perfecta. Predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Está listo lo que le voy a decir? ¿Está listo? Si no, traigo a Edward que nos ponga a danzar. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. A los mismos incrédulos y a los mismos de dureza de corazón le dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales le dijo a los 11 incrédulos y a los 11 de dureza de corazón. Le dijo: si ustedes llegan a creer, estas señales serán para ustedes. Si ustedes llegan a creer, los demonios tendrán que salir cuando ustedes lleguen. Si ustedes llegan a creer, cuando pongan las manos sobre los enfermos, ellos van a sanar. Estas señales están prestos para los que creen. Digan conmigo: para los que creen. Mi tema de hoy y el último de esta serie es: ungidos para proclamar este evangelio. Ungidos para proclamar este evangelio. Levante su mano derecha y repita: Espíritu de Dios, derrama tu unción sobre mi vida. Derrama tu aceite fresco sobre mi corazón. Úngeme, Señor, para hacer tu voluntad en esta tierra, para proclamar tu glorioso evangelio. Y úngeme, Señor, para que cuando yo ore por el enfermo sea sanado, para que cuando yo ore por el cautivo sea libre, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, tenemos la alta responsabilidad como iglesia de dar continuidad a lo que Jesús comenzó. Qué interesante que Jesús le da continuidad a lo que él empezó, a este glorioso evangelio. Y esta continuidad lo seguían 11 no perfectos, 11 no los más santos, 11 que estaban dispuestos a darle continuidad a lo que Jesús empezó. Amén o no amén. Entonces tenemos la alta responsabilidad de dar continuidad a lo que Jesús comenzó. Jesús comenzó una revolución. Diga conmigo: Jesús empezó una revolución.
y está en busca de discípulos que continúen con esta revolución. La proclamación de este evangelio no puede ser detenida, aunque Satanás buscará la forma para detener esta revolución, ya sea inhabilitar al creyente o un edicto que impida, que nos prohíba predicar en las calles. Pero de alguna u otra forma Satanás buscará detener esta revolución, y la iglesia tiene que levantarse en la unción del Espíritu Santo de Dios. No lo podremos hacer en la carne, no lo podremos hacer en nuestras fuerzas. Tenemos que hacerlo en el Espíritu. No es con carne, no es con fuerza, no es con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios. La iglesia debe de salir de su estado de confort y empezar a recorrer las calles de esta nación con el estandarte del evangelio. Esto es muy maravilloso. ¿Saben por qué? Porque el que decide ser un proclamador de este evangelio, el que decide predicar este evangelio, el que decide llevar buenas nuevas por donde Dios lo quiere llevar, es aquel que continúa lo que Jesús empezó. Gloria a Dios por los servidores que tenemos. Gloria a Dios por el equipo de alabanza que tenemos. Gloria a Dios por los departamentos que tenemos dentro de la iglesia. Pero lo que le da continuidad al ministerio de Jesús es la proclamación del evangelio. No un equipo de alabanza, no un equipo de ujieres, no un equipo de audiovisuales. Lo que le da continuidad al ministerio de Jesús, a esta revolución que Él empezó, se llama predicación del evangelio. Amén o no amén. Cada vez que salimos a las calles, cada vez que estamos predicando, cada vez que estamos frente a alguien predicando, cada vez que vamos a una casa, estamos dándole continuidad a lo que Jesús empezó. Sentarnos en una silla, solamente estar en una iglesia uniformado, no es darle continuidad a Jesucristo. No nos desenfoquemos. Lo que realmente Jesús vino a levantar y a levantar un legado fue en el ámbito de la predicación del evangelio. No vino a instaurar equipos de ujieres, no vino a instaurar equipos de alabanza, no vino a instaurar equipos de audiovisuales, vino a instaurar discípulos que recorran el mundo, que recorran ciudades predicando este glorioso evangelio. Y aquellos que deciden ser proclamadores de este evangelio le dan continuidad al ministerio de Jesucristo. Amén. Entonces usted tiene que tomar una decisión, darle continuidad al ministerio de Jesús, o usted mismo se va a detener. Que Dios nos libre de detenernos, que Dios nos libre de desenfocarnos, y que el Espíritu de Dios nos impulse a darle continuidad a lo que Jesús empezó. Yo sé que podrán haber 1001 excusas, pero también los 11 podrían haber tenido excusas, porque también eran hombres responsables. Usted tiene que trabajar, usted tiene que atender a los hijos, pero no podemos pasarnos la vida de excusas y llegar al cielo y decirle: Señor, nunca pude hablar de ti a otro porque pasé el tiempo ocupado. Usted tiene que sacar un tiempo y separar un tiempo para trabajar para el Señor. Amén. Puede hacer una llamada, puede compartir un mensaje, puede usted mismo armar un grupo de difusión de todos los contactos que usted tiene, como yo lo hago. Los mensajes que yo mando no solamente le llegan a ustedes, llegan a la mayor parte de mis contactos. Y predique, y hable, y comience a predicar el mensaje de Jesús. Salga a las calles, proclame el evangelio, abra casa de luz, abra iglesia en casa. Pero es darle continuidad al ministerio de Jesucristo. Por eso la iglesia debe de salir de su estado de confort y empezar a recorrer las calles de esta nación con el estandarte del evangelio. Amén. Usted tiene que salir a las calles, unirse a lo que la iglesia está haciendo. Esperamos por la gracia de Dios habilitar el evangelio cambia ya para las noches, y salir en las noches a llevar este glorioso evangelio. Gracias por los miles de amén. Jesús necesita ser transportado por medio de su cuerpo, que es la iglesia, en las calles de nuestra ciudad, llevando salvación a los perdidos. Imagínate que la cabeza, que es Cristo, quiere salvar al mundo, y el cuerpo, que es su iglesia, quiere encerrarse en 4 paredes. No armoniza. Hay un cortocircuito en eso. El Cristo que vino a la tierra para salvar al mundo, pero su cuerpo detenido en 4 paredes.
Jesús desea, porque Jesús vino a salvar al mundo, y Jesús desea que su cuerpo se alinee a la visión de Él, que su cuerpo camine a la visión de Él, y que su cuerpo se sujete a las órdenes de la cabeza. Porque si hoy movemos nuestros brazos y hoy movemos nuestros pies, es por la orden que viene de nuestro cerebro. Y la Biblia dice que Cristo es mi cabeza y que yo solamente soy su cuerpo, y yo debo de aprender a moverme por las órdenes que me manda la cabeza, que es mi Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son una de las órdenes? Predicar este evangelio hasta lo último de esta tierra, a toda criatura. Amén. Jesús necesita ser transportado. ¿Tú lo quieres transportar? Yo lo quiero transportar. Yo quiero que esta iglesia transporte a Jesús a las calles. Yo quiero que esta iglesia transporte a Jesús a la Juan Montalvo, a Monte Sinaí, a la Sergio Toral. Que Jesús sea transportado, con todo respeto, y no quiero ofender a nadie, que seamos la mula donde se sentó Jesucristo. Porque a veces ni la mula queremos ser. Jesús necesitaba ir a Jerusalén y dijo: búscame un pollino para montarlo e ir allá. Dios siempre está buscando cuerpos donde puedan movilizar a Jesús, puedan transportar a Jesucristo. Jesús no solo nos ha confiado un mensaje, sino que nos quiere equipar con su poder y su unción para que seamos proclamadores de buenas nuevas. Verso 20, saltémonos al 20. Después de toda esta ascensión y la comisión, ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Que nuestra predicación sea acompañado con señales. Que la predicación en Casa de Luz, Iglesia en Casa, sean acompañados con señales, con manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Amén. Tengo 4 puntos y espero bendecirlos. Primero, lo compartí un poco ayer. Primero, la necesidad del cielo. La necesidad del cielo. Isaías 6. Isaías tiene una visión. Ve al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas cubrían el templo, y serafines cantaban una linda adoración, y era santo, santo, santo. Esa es la adoración. Y si usted lee Apocalipsis, va a decir lo mismo: santo, santo, santo. Y lo único que encontró Isaías en esa adoración fueron unos ángeles que exaltaban la santidad de Dios. Santo, santo, santo. Y de repente dice la Biblia que serafines volaban, y uno llegó hasta donde Isaías. Agarró con unas tenazas un carbón encendido y le pasa por los labios a Isaías. Oh, bueno fuera que tuviéramos esta experiencia y nos quemen los labios como se lo quemaron a Isaías. Entonces Isaías, al ver esta experiencia, dice él que quedó como muerto, porque se expuso ante la santidad de Dios. No tuvo una experiencia con un ángel, no tuvo una experiencia solamente con un serafín. Vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y que sus faldas llenaban el templo. ¿Sabe qué muestra esto Isaías? Un Señor de una iglesia, que Él está sentado sobre su iglesia. Qué maravilloso sería poder llegar a esa convicción y ese discernimiento de saber que hoy estamos bajo sus faldas, y que sus faldas llenan este templo, indicando que el Señor está encima de esta iglesia. Y eso no lo han entendido muchos ministros. La iglesia es del Señor, y nosotros lo único que gozamos es estar bajo su sombra, bajo su abrigo y bajo sus faldas que llenan este templo. Amén o no amén. Todo lo que hoy podemos experimentar, el gozo en la alabanza, su presencia mientras se predica, el corazón que arde, las lágrimas que rebosan, el corazón que se acelera, es porque estamos bajo la falda de nuestro Señor Jesucristo. Estamos bajo su presencia. Amén o no amén.
Isaías tiene esta revelación, Isaías tiene esta experiencia, y en medio de esa gran experiencia, un ángel toca los labios de Isaías con un carbón encendido. Y el ángel le dice, verso 7, tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Qué maravilloso es esto, que Isaías se encuentra con un Dios que no condena, un Dios que no juzga, un Dios lleno de gracia, un Dios lleno de amor, y un Dios que está dispuesto a quitar toda culpa. No sé si usted carga alguna culpa. Capaz ustedes aquellas, que pastor, me faltó criar a mis hijos, por eso son rebeldes. Dios puede quitarte toda culpa que impide que tú avances, que impide que tú le sirvas, que impide que tú hagas la obra del Señor. Es que no fui buen padre, es que no fui un buen esposo, es que no fui un buen hijo. Todo eso Dios lo puede quitar. Todo eso Dios lo puede quitar. ¿Y sabe dónde se lo quitó? En el templo, porque la experiencia era el Señor sobre el templo. Y le dijo: toda culpa te es quitada. Dios quiere que tú seas libre de toda culpa. La culpa te desgasta, la culpa te desanima, la culpa te desenfoca. La culpa, en vez de llevarte hacia adelante, te lleva hacia atrás. Y Dios quiere que la iglesia avance. Dios quiere que la iglesia conquiste. Dios quiere que la iglesia triunfe. Dios quiere que la iglesia siga para adelante. Pero es necesario que la culpa sea quitada. Pastor, yo fracasé. Pastor, tuve un matrimonio y se me arruinó. No creo que le sirva a Dios. Le sirves a Dios. Dios no tiene problema con esa culpa. Él la puede quitar. Dios no tiene problema con ese pecado que tienes años y no puedes vencerlo. Dios lo puede quitar. Él es maravilloso. ¿Y sabe lo que es? ¿Sabe lo grandioso de esta experiencia? Que vio un Dios santo. Esa es la santidad de Dios. La santidad de Dios no mata, no asesina, limpia, purifica, nos santifica. Esa es la santidad. La iglesia no puede tener miedo cuando un pastor predique sobre la santidad, porque si nos anuncian sobre la santidad es porque vamos a ser limpios, es porque vamos a ser libres, es porque vamos a ser purificados, no porque vamos a ser asesinados. Isaías no terminó siendo asesinado, Isaías terminó siendo libre ante su santidad. Amén. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu culpa es quitada y limpio de todo pecado. Con esa sangre preciosa, limpio de todo pecado. El pecado es derrotado ante la sangre de Jesús. La culpa es quitada. Y yo declaro en esta mañana un pueblo libre para adorar a Dios, para celebrarle fiesta en los peores desiertos, en el nombre de Jesús. Verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿quién enviaré? ¿Y quién irá por mí? Por nosotros. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El hombre fue libre para darle esta respuesta. Y a veces no podemos dar esta respuesta porque estamos atados a la culpa. Estamos atados a un pecado. No vamos a levantar líderes. Es que yo pequé esta semana. Es que yo fallé. Es que vengo fracasando. Y no nos animamos por esos pecados y por esa culpa. Pero el hombre pudo dar respuesta porque el hombre no tuvo problema de exponerse ante esa presencia, de reconocer que estaba sucio, porque el hombre reconoció: soy inmundo de labios, estoy sucio. Pero gloria a Dios que se pone a la presencia de Dios para ser limpio. Ahora el cielo nos presenta 4 necesidades. La primera la leemos en la primera línea del verso 8. Después oí la voz del Señor. ¿Cuál es la necesidad? Que haya gente que oiga su voz. La necesidad del cielo es que su voz sea oída. O sea que hay un Dios que está hablando. Hay un Dios que está llamando. Hay un Dios que está preguntando. Pero hay hombres y mujeres que están oyendo. Dios no está diciendo: tengo la necesidad de hablar. Dios está diciendo: tengo la necesidad de que alguien me escuche. El cielo siempre va a hablar. Somos nosotros que no inclinamos nuestro oído a su voz. Somos nosotros que no inclinamos nuestro oído a su llamado. Dios te va a llamar para muchas cosas, no solamente para predicar.
No solamente para proclamar un evangelio. Dios te puede llamar a restaurar un hogar, a restaurar una familia. Dios te puede hacer un llamado para que seas el próximo empresario. Dios te puede llamar de mil y una forma. Pero si Dios te está llamando a predicar, escúchalo con atención. Escúchalo con atención. ¿Sabes por qué? Y esto es muy poderoso. Y yo quiero que hoy los corazones sean levantados. Si tú escuchaste esa voz, indica que Él ya confía en ti. Si escuchaste su voz, que Él te llamó, Él ya confía en ti. Él ya puso sus ojos en ti, no lo va a poner en otro. Te llamó a ti, aunque tú te veas inmundo, aunque tú te veas incapaz, pero Él ya te hizo escuchar su voz. Lo único que queda es que tú digas: heme aquí, Señor. No te cuestiones, hay otro mejor que yo. Sabes, Aarón no escuchó la voz de Dios, María no escuchó la voz de Dios, pero Moisés atendió a la voz de esa zarza. Aunque Moisés decía: hay otros mejores que yo, Dios le dijo: no me equivoqué, a ti te hice escuchar mi llamado, y contigo yo confío para hacer lo que yo quiero hacer sobre esta tierra. Yo declaro que tu oído se va a abrir y tú vas a escuchar en tu corazón cómo Dios te llama, cómo Dios te atrae, y tendrás la seguridad de que sus ojos se inclinaron contigo. No se equivocó de persona. Eres el escogido de Dios, eres el indicado de Dios para hacer lo que Él quiere en esta tierra. Amén. Hay una necesidad del cielo, y es que su voz sea oída. Yo quiero oír su voz. No sé usted, pero yo quiero oír su voz. Deuteronomio dice: si estuvieras atento a mi voz. La segunda necesidad que me presenta Isaías es de corazones dispuestos. ¿A quién enviaré? Aquí podemos saber 80, 100 personas. Y la misma pregunta es para todos. Pero ¿quién estará dispuesto? La pregunta no es si oíste la voz. Ese es el primer paso. La pregunta es: ¿qué haces después de haber oído esa voz? Podrás haber escuchado un llamado. Ese es el primer paso, que logres escucharlo. Pero el otro es: ¿estás listo? ¿Hay disposición? ¿Estás dispuesto? ¿Quieres hacerlo? ¿Aceptas el riesgo? Todo es el desafío. Pastor, no sé a dónde voy. Es que ese es el desafío, no saber a dónde. Pero estás dispuesto a ir. No saber qué me espera mañana, pero estar dispuesto a hacerlo. Abraham no sabía para dónde, solo dijo: sal. ¿A dónde? No sé, pero sal. Y Abraham dijo: bueno, allá voy. ¿A dónde? No sé, pero nos vamos. Esa disposición. Yo no sé qué iglesia o qué local me espera unos 3 años. No lo sé, pero no voy a hacerlo hoy. Voy a caminar a su voz. Voy a caminar a su dirección. ¿A dónde iremos? No sé. ¿De cuánto será el metraje que un día tendremos para nuestro propio terreno? No lo sé. Pero yo voy a caminar mi presente hoy, escuchando su voz, hacer lo que me vaya pidiendo. Que Él se encargue de mi futuro, que Él se encargue de lo que me espera mañana. Pero hoy Él me está llamando. Hoy Él me está haciendo un llamado. Hoy Él me está haciendo una pregunta, y Él quiere que hoy le responda. Amén. ¿Hay corazones dispuestos? Tercera necesidad. Lindo mensaje para los predicadores de Iglesia en Casa. Ya le estoy dando 4 puntos. Tercera necesidad: la necesidad de representantes. No solamente de cristianos, de representantes que lo representen a Él en su carácter, en su amor, en su pasión por las almas, en unción y en poder para liberar a los cautivos. Dios quiere representantes en la tierra. Por eso dijo: ¿quién irá por nosotros? O sea, ¿quién irá en representación mía? Somos su representación en esta tierra. Tú eres la representación de Dios en esta tierra. No busques compararte con el de al lado. No busques compararte con el vecino o con tu prójimo. Busca compararte con el Señor, porque a Él tienes que representar. A Él tienes que parecerte. Él es tu meta. Y 4 y última necesidad:
El cielo necesita una respuesta. Ya conmigo, el cielo necesita una respuesta. Y diga conmigo, y necesita mi respuesta. Porque no es que Dios te preguntó a ti y espera que el que está al lado tuyo responda. Si Dios te preguntó a ti es porque espera que tú respondas. La necesidad de respuestas. ¿Podremos responder al Señor sin reparo? ¿Podremos responder al Señor sin peros? Y si va a responder con miedo pero responda. Con temor pero responda. Con inseguridad pero responda. No lo cree del todo pero responda. Jesús nos enseña que desea que esta necesidad sea suplida por la tierra. ¿Por qué? Porque Él no va a enviar a ángeles a predicar. Él no va a enviar a ángeles a predicar. Él va a enviar a sus discípulos que hayan respondido. Hubo un joven rico a quien Jesús amó. Y cuando le hizo la oferta, sígueme, no pudo responder bien. Creo que se convirtió en el hombre más infeliz, aún teniendo riquezas. A muchos Él dijo, sígueme. Pero 12 dijeron sí. Al joven rico le dijo, sígueme. El joven dijo, no puedo. Tengo muchas riquezas. Tengo que hacer esto y lo otro. A mucha gente invitó Jesús para la boda y muchos empezaron a excusarse. O sea que Dios puede hablar a muchos, pero no muchos dan la respuesta. Yo di una respuesta a mi Señor y mi respuesta fue que yo le iba a servir hasta que Él venga a verme. Y estoy resuelto a servirle, a hacer lo que me pida, sin importar lo que pasa en esta tierra. Sin importar si me aplauden, me critican o me tiran piedras, no me importa, pero yo voy a hacer lo que Dios me pidió hacer. Esa fue mi respuesta y mi compromiso con Él. Dios me ha ayudado, me ha suplido, me ha bendecido. Hay una iglesia hermosa, hay una iglesia creciente, e iremos de gloria en gloria y a lugares más altos. ¿Por qué? Porque la gran bendición de Abraham, escuche bien esto por favor. La gran bendición de Abraham estaba escondida en su misma respuesta. Si él decía que no, hoy no lo conoceríamos. Pero como él dijo que sí, fue grande, próspero, rico, abundante, impactando generaciones, y hasta hoy se dice que él es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque todo estaba escondido en una respuesta. Amén. Él no va a enviar ángeles, si no esperes que ángeles vengan a cambiar tu barrio. No esperes que los ángeles vengan y quiten a los sicarios de tu barrio. Espera de nosotros que empecemos a proclamar este glorioso evangelio, llevar salvación. Pero hombres y mujeres que digan, sí, acepto el desafío. ¿Que se va a levantar el infierno? Sí. Y si mañana se le levanta el infierno, no se olvide la respuesta que le dio el Señor. ¿Por qué le digo eso? Para que mañana no abandone y no tire la toalla. Acuérdese que usted dijo que sí. 2. Testigos llenos de poder. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en la Juan Montalvo, en la Sergio Toral, en Bastión, en Monte Sinaí, en Guerreros del Fortín, y hasta lo último de este país, hasta lo último de esta tierra, por los ríos, por Daule, por Durán. Pero tenemos esta gran responsabilidad. Lo maravilloso de esto es que Jesús promete a sus testigos equiparlos para que continúen con la proclamación de este evangelio. Yo quiero que cierre sus ojos y le diga, Espíritu de Dios, ven y úngeme. Cierra sus ojos, diga al Espíritu Santo, ven, lléname.
de tu poder, para yo ser un testigo fiel de tu resurrección, de tu amor, para proclamar al perdido de que tú deseas perdonarlos, limpiarlos de todo pecado, y que yo pueda ser un siervo fiel para ti, mi Señor. Que cuando me toque partir en esta tierra, yo pueda irme en paz, sabiendo que trabajé para mi Señor, que trabajé para su obra. Espíritu Santo, ven sobre esta casa y llénanos con tu poder. Jesús promete a sus testigos equiparlos para que continúen con la proclamación de este evangelio. Jesús no va a dejar a su iglesia sin equipamiento. Líderes que están predicando, Jesús no te va a dejar sin equipamiento, porque sabe que nos enfrentaremos a los poderes del maligno. Nos enfrentaremos a los principados de Guerrero del Fortín. Nos enfrentaremos a los principados de Sergio Toral, a los principados de Montesinaí, a los principados de Bastión. Y como sabe el Dios que nos enfrentaremos a estos principados, Él nos va a equipar de su poder. Ya conmigo, nos va a equipar de su poder. Ya conmigo, me va a equipar de su poder. Esto no se trata de predicar un sencillo mensaje, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. No nos conformemos con un lindo mensaje, con unos lindos puntos. No, tenemos que aspirar a más, desear el poder, desear ver gente sana, desear ver gente libre, desear ver gente cómo entrega su vida al Señor, desear ver cómo demonios huyen de nosotros. Este mundo está esclavo por el príncipe de las tinieblas. Por esta razón no podemos caminar sin el poder de Dios para salvar. Hoy, lamentablemente, este grupo LGTB exige a la administración de esta ciudad que le den calles para ellos hacer sus desfiles. ¿Sabe qué se llama eso? Burla hacia los creyentes. No es nada más que eso, mofándose de nosotros, diciéndonos: Satanás, todavía puedo hacer de las mías. Amén. Yo le dije a unos muchachos, lamentablemente homosexuales, le dije: si ustedes siguen practicando su pecado, este demonio y muchos más les van a visitar. Yo no te voy a condenar ni te voy a juzgar, pero por ti no voy a dejar de decir la verdad. Vas a perecer. Así que les dije: te doy un consejo, vuélvete al Señor antes que el diablo te termine matando. Y espero que esa semilla quede guardada en su corazón y que tome la decisión correcta, porque no podemos ser ciegos ante la influencia demoníaca sobre nuestra nación. Al diablo se le llama el príncipe de este mundo. Y en cada nación, en cada localidad, en cada ciudad, en cada cantón, en cada barrio, hay un representante de él gobernando. Y nosotros no podemos ser ciegos, indiferentes ante la realidad del mundo espiritual. Lucas 22:49. Perdón, 24:49. 24:49. Aquí yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Imagínate la urgencia de Jesús, que sus discípulos sean investidos de poder. Esa era la urgencia del Señor. Y si usted va a ver los últimos días de Jesús sobre la tierra, lo único que le decían a ellos y los últimos mensajes de Jesús sobre los discípulos fue el Espíritu Santo de Dios. Le dijo: van a recibir poder. No hagan nada hasta que reciban poder. El énfasis de Jesús antes de él irse es que los discípulos queden llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Jesús sabía lo que se iba a enfrentar sus discípulos. Jesús sabía que había gente que buscaría matarlos,
Jesús sabía que había gente que buscaba encarcelarlos. Jesús sabía que había gente que buscaría asesinarlos. Entonces Jesús, sabiendo eso, dijo: necesitan ustedes poder. Necesitan poder. Ese poder no permitieron que Pedro viviera en una cárcel. Ese poder rompió las cadenas. Ese poder hizo temblar una cárcel y las cárceles se abrieron. Ese poder con su sombra sanaba a enfermos. Ese poder, Saulo salvó a macedonios dentro de una misma cárcel. Necesitamos ese poder. Diga conmigo: yo necesito de ese poder. Me acuerdo que hace muchos años llegó un chino que se llamaba Li Chosuk a nuestro país, a nuestra nación. El hombre cargaba un poder para liberar gente. Si usted no es espiritual, la forma como él oraba y hablaba en lengua, usted se podría reír. Y cada vez que oraba hacía esto. Ese era su tic y las manos. Y un bozarrón de los chinos. Pero ay, si tú estabas al lado. Dicen que él pasaba y los demonios empezaban a manifestarse. Y cuando me enteré que iban a mi iglesia, ese día oré como nunca. Usted no se imagina. Decía: Señor, que cuando Él pase al lado mío no se me revele ningún demonio. Y lloré y me encargué por días antes que Él llegara a sacar solito los demonios. Pero ese poder debe ser real para la iglesia. De que la gente pueda ser sana. De que la gente pueda ser libre de los azotes, de las cargas que el diablo pone sobre este país y sobre muchos corazones. Cada vez que usted le está predicando a alguien, ve a un hombre cautivo. Usted está viendo un hombre o una mujer cautiva que necesitan ser libres, que necesitan que esos yugos se rompan, que necesitan que los demonios sean echados fuera. Y usted es el instrumento de Dios para hacerlo. Amén o no amén. La iglesia debe despertar y empezar a buscar este poder. Diga conmigo: yo tengo que buscar este poder. Pero sabe, tenemos un punto a favor. ¿Cuál, pastor? Es que el cielo lo quiere derramar. El cielo quiere dar este poder. El cielo quiere desatar ese poder sobre el Evangelio Cambia. Desatar ese poder sobre Iglesia en Casa. Desatar ese poder sobre Casa de Luz. Desatar ese poder sobre nuestras reuniones. Entonces, si el deseo del cielo es desatarlo, la pregunta que yo hago a la iglesia: ¿tu deseo es recibirlo? ¿Tu deseo es tenerlo? ¿Tu deseo es buscarlo? ¿Y estar dispuesto a esperar hasta que acontezca? 3. Una unción que libera. Una unción que libera. Isaías 10:27, por favor. Isaías 10:27 dice así: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El mundo está cargado con el pecado. El mundo está cargado con enfermedades. El mundo está cargado con maldiciones. Pero Dios le ha entregado a la iglesia la unción que rompe estos yugos. Diga conmigo: Dios me ha dado una unción para romper yugos. Dios no solo quiere que prediquemos su mensaje, sino que seamos instrumentos de liberación para el cautivo. Vaya, ore por el que tiene cáncer. Vaya, ore por el endemoniado. Vaya y entre a esa casa por el que tiene sida y traiga liberación. Vayamos por los enfermos. Vayamos por los que están atados a un vicio, por los que están cautivos por Satanás, y traigamos liberación. Entra a esas casas y trae liberación a esa economía. Que usted, cuando ya esté yendo constantemente a esa casa empieza a arreglarse, empieza a ser pintada, empieza a ser construida, cosas nuevas empiezan a llegar a la casa. Entonces algo se está liberando sobre esa casa, que capaz los anfitriones o los dueños de la casa ni lo logran ver. Pero el hecho que tú no lo veas no indica que no esté sucediendo.
El reino de Dios es real. Y cuando dice la Biblia, vayan y entren a las casas y dejen la paz de Dios, la paz de Dios tiene muchas connotaciones en el original. Y una de las connotaciones en el original es prosperidad. Y cuando Dios le dijo a los discípulos que vayan de dos en dos y dejando la paz a su casa, era el deseo de Jesús que esas casas donde recibían el evangelio, esas casas fueran prosperados. Por eso el apóstol Juan en la carta de él dice: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas. Eso debe de causar esta unción, que la pobreza se vaya y la economía sea liberada, que la enfermedad se vaya y la salud venga a ese hogar. Pero diga conmigo: yo tengo que ir ungido a proclamar este evangelio. Amén. Amén o no amén. Necesito la unción del Espíritu. ¿Usted la necesita? ¿Tú crees que el diablo podrá con una iglesia ungida? ¿Tú crees que el diablo podrá con un empresario ungido? ¿Tú crees que el diablo podrá con un padre de familia ungido? Nada que ver. No va a poder. El diablo no ha podido con la unción del Espíritu Santo. El diablo quiso encarcelar a Pedro, pero la unción le abrió la cárcel. Amén. Amén. De conmigo: necesito la unción del Espíritu para romper todo yugo, para romper toda cadena, para abrir toda cárcel y ser libre en el nombre de Jesucristo. Amén o no amén. Un día un hombre tiene una gran visión con un demonio. Era real, es real lo que le voy a decir. Este demonio quería destruir a un joven. Este joven andaba en malos pasos. Pero este joven resulta que tenía muchos amigos. Y este demonio empezó a destruir los amigos de este joven. Y cuando este hombre de Dios tiene esa visión y ve esta visión, como los jóvenes, porque ese joven era hijo de una hermana de la iglesia, cuando este hombre de Dios ve que estos jóvenes empiezan a caer en drogas, Satanás destruirlos, este hombre de Dios le pregunta al demonio: ¿por qué no has atacado a este muchacho? ¿Y sabe lo que dice este demonio? ¿Saben por qué no lo toco? Porque tiene una madre que ora, y la oración que eleva a esa madre me impide tocar a ese muchacho. Usted no sabe lo que podemos hacer cuando oramos por alguien. El poder que se eleva mientras oramos, mientras intercedemos. ¿Saben por qué los suyos están vivos? Porque usted está aquí. ¿Saben por qué sus hijos no perecen? Porque usted está aquí. Porque usted está amando a Dios, usted está orando a Dios. Claro que el diablo tiene ganas de nuestros hijos, pero como le servimos a Dios y como estamos orando al Señor y le creemos al Señor, el diablo no los puede tocar. No los puede tocar. Amén. Amén o no amén. ¿Sabes? Dios solamente necesitaba que uno en la casa temiera al Señor para que toda su familia esté guardada. Solo uno, y ese uno era Job. La Biblia registra que los hijos eran fiesteros, pero todos los días Job elevaba una oración y ofrecía sacrificios por ellos. Y dice la Biblia que Satanás quería tocarlo y le dice a Dios: Dios, yo no puedo tocarlo porque tú los has cercado. No puedo ingresar a ellos. No puedo tocar a su mujer, no puedo tocar a sus hijos, tampoco puedo tocar su economía, tampoco puedo tocar sus bienes, porque tú los tienes cercados. ¿Y sabe por qué los tenía cercados? Porque había un hombre que temía al Señor, porque había un hombre que le servía a Dios. Solo Dios necesita uno y esa empresa estará segura, Glenda. Solo Dios necesita uno y esa casa estará segura. Uno que ame a Dios,
uno que le sirva a Dios, uno que teme a Dios. Es de donde el infierno teme, es donde el infierno tiembla, porque uno se levanta en fe, uno se levanta en poder, uno se levanta bajo la unción del Espíritu, y el diablo no puede penetrar donde usted se ha parado a levantar brecha alrededor, a levantar un cerco alrededor de los suyos. El diablo no va a tocar a esta casa, porque aquí hay un hombre que eleva oración, aquí hay un hombre que intercede, aquí hay un hombre que le cree al Señor. Esta casa no va a perecer. Usted está seguro en el nombre del Señor. Amén. Satanás pensaba que Job servía de balde, y Job no servía de balde. En otras palabras, usted no pierde el tiempo aquí. Usted no está perdiendo el tiempo mientras ora. Usted no está perdiendo el tiempo mientras sirve. Usted le está arruinando los planes a Satanás. Oh, que pueda decir el infierno: yo conozco a Glenda. Que el infierno puede decir: yo conozco a Macario, yo conozco a Edward. ¿Saben por qué los conocían? Porque eran hombres bajo la unción del Espíritu, hombres bajo el poder de Dios, donde el infierno los conocía y no los podía tocar. Amén. Vayamos por los enfermos, por los que están atados a un vicio. Lo voy a decir de esta manera: tu ida a esa casa, tú no sabes lo que impediste. Tú no sabes lo que impediste. Tu llegada a esa casa de luz, tu llegada a esa iglesia en casa, mi llegada a esa casa de luz donde estoy, no sabemos qué se ha impedido o qué se está evitando. Por eso, cuando usted va a un lugar, usted no va por ir, usted no pisa por pisar. El reino de Dios lo acompaña. Y donde el reino de Dios llega, el reino de Satanás tiene que desplazarse. El reino de Dios tiene que desplazarse. Por eso Jesús dijo: vayan y entren en esa casa y digan: la paz de Dios está aquí. No tengan reparo, mis hijos. No tengan reparo, líderes. Entren a esa casa, el reino de Dios está aquí. ¿Por qué? Porque yo llegué. Yo soy su representante. Yo soy su hijo. Y donde yo me muevo, Jesús se mueve conmigo. Donde yo me muevo, el reino de Dios se mueve conmigo. Porque Él dice, Jesús: el Padre les ha placido daros a vosotros el reino de los cielos. Oh manada pequeña, no temáis, porque el Padre les ha placido darnos, entregarnos el reino de los cielos. Amén. 4 y último: que el Espíritu de Dios esté sobre esta iglesia. Que el Espíritu de Dios esté sobre esta iglesia. Los colegios tienen que ser revolucionados por nuestros jóvenes. Esas universidades, nuestros trabajos, esas empresas, esos negocios revolucionados por los hijos de Dios. La tierra dice que espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Amén o no amén. Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. La iglesia debe empezar a tener hambre por esta unción, no para ser famoso, sino para hacer famoso a Jesús. Cada día enfrentamos demonios, cada día enfrentamos oposiciones, cada día el diablo quiere desanimarnos, cada día el diablo quiere empujarnos a tirar la toalla, pero vamos a vencer. Pero hay que perseguir esta unción. Tú tienes que buscar esta unción. Es interesante que después que Jesús ya fue bautizado, lo primero que buscó fue el poder de Dios. Lo primero que buscó fue ungido por el Espíritu Santo de Dios. Entonces Jesús nos enseña que era indispensable caminar bajo la unción, haciendo la obra de Dios en la tierra. Y es indispensable para la iglesia estar bajo la unción del Espíritu Santo de Dios.
Verso 16: vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido para dar. Me ha ungido para dar. Si usted busca unción, debe estar dispuesto a dar. No me estoy refiriendo necesariamente económicamente, pero darse aún a la gente pobre, llevando este glorioso evangelio, bendiciendo con una palabra. Si usted busca unción y no quiere mover un pie ni un metro, no la busque. La unción es para los que están dispuestos a ir a predicar. La unción es para los que quieren establecer su reino. La unción es para los que quieren salvar almas. La unción es para los que le quieren servir a Dios. Por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado. Diga conmigo: la unción me desacomoda. Diga conmigo: la unción me desacomoda. Diga conmigo: la unción me desacomoda. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Miren, habrán momentos en su vida de búsqueda, de oración y de consagración al Señor, que ustedes necesitan poner mano a alguien, porque hay algo dentro de usted que usted necesita sacarlo y liberarlo. Hay algo que Dios deposita dentro de usted, que es para soltarlo, que es para ministrar a alguien, que es para orar por alguien, que es para predicar por alguien. Por eso muchas veces usted me ha escuchado que a veces le digo: tengo una palabra que tengo todas las ganas de darlo. Es lo que el Señor pone, y lo que pone es para soltarlo, es para darlo. La unción que Dios va a soltar para nosotros, tendremos esa necesidad de impartirle a alguien, de compartirle a alguien, de ministrar a alguien, de orar por un enfermo. Tú comenzarás a buscarte enfermo porque hay algo dentro de ti que tú quieres soltarlo. Se llama unción. Me ha enviado a sanar. La unción para sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Cuando hay una iglesia que busca esta unción, escuche bien esto: cuando hay una iglesia que busca esta unción, la consagración empieza a elevarse, y por ende la unción se incrementa. Voy a repetir esto. Cuando se empieza a buscar esta unción, la consagración se eleva y por ende la unción incrementa. Por 30 años Jesús por ahí andaba haciendo muebles. Pero cuando fue guiado por el Espíritu para ser investido de poder, su consagración incrementó. Ayuno de 40 días. Y cuando su consagración se elevó, la unción se incrementó. No podemos estar esperando más unción haciendo las mismas cosas de siempre, accionando en las mismas cosas de siempre, orando lo mismo de siempre, haciendo las cosas rutinarias de siempre. Usted no se va a elevar. Usted no se va. ¿Por qué? Porque Dios necesita más espacio en el corazón para depositar más de Dios. Pero si no hay más espacio en el corazón, Dios no puede soltar más. ¿Queremos esta unción? Pues la consagración se va a elevar cuando empecemos a perseguir, porque te darás cuenta la necesidad de empezar a ayunar, de empezar a hacer vigilias, de empezar a pasar más tiempo en oración, de empezar a pasar más tiempo en la palabra, de empezar a pasar más tiempo amando, sirviendo a Dios, de empezar más tiempo estando en la casa de Dios. ¿Y sabe qué? El sabor por el mundo empieza a perder sentido. El sabor a muchas cosas que acostumbrábamos a hacer empieza a perder sentido. ¿Por qué? Porque te está llenando tanto de Dios que a la misma vez te está vaciando de lo superficial. Amén o no amén. Había un testimonio de Ross Parley. Ross Parley en el año 94 o 84, no me acuerdo. Le detectaron cáncer en las cuerdas vocales. Cáncer.
y por ende ya no podía predicar. Dice que se reúne con toda su familia, con todo su equipo que él tiene de líderes, y Dios ya le venía hablando a la esposa. Y cuando ya se evidenció lo que tenía Ross Parley, la esposa dijo: Dios me dijo que Satanás venía por tus cuerdas vocales a callarte la boca. Entonces Ross Parley, juntamente con su esposa, iban para el médico. Y dice que en media carretera cambia de dirección y se retorna. Y él dijo: vamos a creerle a Dios. Con esto no digo que no fue a hacer los tratamientos, hizo los tratamientos y todo. Pero él comenta que Dios le habló en ese proceso de cáncer en sus cuerdas vocales. Y una de las cosas que él le habló lo llevó a Proverbios cuando dice que mi palabra es medicina para tu cuerpo. Y cuando Dios le habla, el hombre comienza a preguntar y a estudiar esto de Proverbios, que la palabra es medicina para tu cuerpo. Dice que Dios le habla, él dice, me dio una dieta el Señor. Él me decía, yo empecé a estudiar la Biblia. Él decía, empecé a estudiar la Biblia, a estudiar lo que el Señor me había dicho, y Dios me dio una dieta y me dijo: te quiero por 2 horas en la mañana en la palabra, 2 horas en la tarde y 2 horas en la noche. Come, porque mi palabra es medicina para tu cuerpo. Esa fue una de las cosas que le pidió el Señor. No le pidió cree, le pidió vas a sanarte leyendo mi palabra. Otra de las cosas que también le pidió: todos los días celebra la Santa Comunión. Todos los días celebra la Santa Comunión. Por ende su incremento en oración creció. Y hoy está libre de cáncer. Y una unción. Y le dijo Dios que cuando tú empieces a hacer estas cosas, que fue una de las cosas que dijo en Maranata, Estados Unidos, cuando lo invitaron, él le dijo: Dios, cuando tú empieces a estas cosas, yo soltaré sobre ti 7 unciones. ¿A dónde yo voy? Si queremos más de Dios, empieza a hacer cosas diferentes. Si tú quieres más de su unción, quieres ser más efectivo, quieres impactar los corazones, empieza a elevar tu oración, empieza a incrementar tu búsqueda, empieza a incrementar tu consagración, empieza a incrementar tu lectura de la palabra, empieza a incrementar y a practicar lo que Dios te ha pedido, y tú vas a ver que tú no eres el mismo. Tú sientes que no eres el mismo, pero si tú dejas de orar, en vez de avanzar, dejas de orar, dejas de leer la palabra, tú eres un creyente que hay que estarlo llevando a la vulcanizadora cada día, a ponerle aire. ¿Por qué digo esto? Porque Jesucristo se fue por 40 días de ayuno hasta que recibió el poder de lo alto. Queremos ser eficaces en nuestros evangelios, cambia. Y esto lo digo en todo amor y con toda exhortación bajo el Espíritu de Dios. Evangelio Cambia no puede perder su tiempo de oración. No se desenfoque. No, líder, que yo voy directo. No pierda, usted lo pierde y dejan de ser efectivos. La base del Evangelio Cambia es y será la oración. Usted deja de orar y ese Evangelio Cambia, se empieza a disolver. Usted deja de buscar al Señor, usted deja de buscar a Dios y deja de orar, y usted va a ver que no hay eficacia. Tiene un equipo desanimado, va cuando quiere, cuando puede. Y la pregunta: ¿y por qué, pastor? Pues abandonen la oración y ustedes dejan todo. El impacto de nuestro mensaje no es que también prediquemos, es cuánto tiempo pasamos con el Señor. Queremos un mensaje que transforme, que penetre en los corazones. El primero que debe ser transformado en la presencia de Dios debo ser yo. Quiero que la gente reciba la palabra que yo llevo. El primero que debe estar recibiendo la palabra de Dios debo ser yo en la presencia de mi Señor. Si Dios no me traspasa a mí, yo no traspasaré al pueblo. Si Dios no me ministra a mí, Dios no ministrará al pueblo. Si Dios no me eleva a mí, yo no elevaré al pueblo. Todo empieza por el que Dios llamó. Amén o no amén. ¿Queremos más unción? Ya nadie quiere, ¿ya vio? Nadie ya quiere. Todo el mundo estaba, amén, todo el mundo estaba al lado.
pero cuando empiezan a desacomodarlos, con mucho respeto, si usted solamente viene domingo, no va a crecer, crecerá muy lento. Crecerá muy lento. Pastor, que yo vivo lejos. Yo también vivía lejos cuando era un miembro de la iglesia. Yo sé lo que es caminar a pie hasta llegar a la iglesia, sin un centavo ni de ida ni de regreso. Así que excusas yo las conozco muy bien. Pero cuando hay pasión por Dios, cuando hay un deseo por Dios, los pies se te transforman en un motor 1.5. Los pies se te transforman en la buceta que tú necesitas. Es que, hijo, muestras eso y Dios sabe que nada te va a detener. Pero si nos llenamos de excusas, sabremos que cuando Dios nos confía en algo, cualquier cosa nos va a detener. Yo sabía que el rating va a bajar. El rating va a bajar. Si seguimos haciendo las mismas cosas, seguiremos siendo iguales. Si seguimos viviendo una vida simple, seguiremos así de simples. Pero si queremos vivir una vida extraordinaria, sobrenatural, ver manifestándose lo que leemos siempre de los hechos, empezar a hacer lo que estos hombres hicieron para manifestar ese poder. Vamos a hacer vigilia. Usted ya sabe cuántos llegan y sabe que cuántos ponen una excusa. Vamos a hacer ayunos. Usted ya sabe cuántos llegan. Yo no me voy a amargar porque yo no pierdo. Yo no pierdo. Yo sigo amando a mi Señor, sigo sirviendo a Dios, no me voy a quejar de nada, pero deseo que esta iglesia crezca. Cuando haya vigilia, heme aquí, Señor. Cuando haya ayuno, heme aquí, Señor. Porque todos queremos, vamos de gloria en gloria, más alto. Y dile que es tuyo, y está listo para escalar. Es fácil cantar. Es fácil cantar, vamos de gloria en gloria, más alto y más alto. Y la iglesia está más lejos, ya no voy. Pero canta, vamos de gloria en gloria. ¿Cómo es posible? Dijo alguien. Leca tuyo, si tú huyes de un desafío, huirás de todos los desafíos. Amén. Hay una música que alguien subió, no me acuerdo quién subió, en sus estados, y decía, hay una música que dice, no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Y decía ahí, pero te cuesta ir a la iglesia. Pero cantamos, no importa lo que cueste. ¿Se dan cuenta? Que a veces somos pura boca. Lo dicen en mi barrio, pura boca. Pero a la hora de buscar a Dios, es donde se evidencia si lo que yo dije simplemente fue de labios o estaba en mi corazón. Amén. Amén. Les amo. Pero vamos de gloria en gloria. Lo voy a seguir declarando hasta verlo subir de gloria en gloria. Amén. Póngase de pie.